Todos los días nos enfrentamos ante pequeñas decisiones que nos posibilitan ser más libres dentro de este cuerpo y dentro de esta vida, o nos limitan nuestra libertad. Y esto no es para empezar a preguntarnos sobre cómo nuestra libertad es limitada por cuestiones estructurales y la sociedad y sino cuestiones individuales que vos podés hacer, decisiones que vos podés tomar cuando te despertás, cuando vivís tu día, que van a darte más o menos libertad y van a hacer efectivamente que te sientas mejor con tu vida o te pese más y te sientas víctima de las cosas que te pasan. Y esto para mí es importantísimo porque no estamos nunca en control de las cosas que nos pasan. Sin embargo, muchas veces podemos cultivar cierta actitud más positiva, si se quiere, o de una sensación de un poco más de control sobre nuestra vida, o podemos sentir que estamos arrastrados de un lado para el otro. Y no solo tiene que ver con estas grandes causas que cada uno puede tener en su vida personal que las determinan, sino con pequeños hábitos y acciones que nos empujan más hacia una perspectiva de las cosas o hacia la otra. Hay una actividad que ahora te voy a explicar por qué es tan importante, que es la meditación y cómo esto nos puede dar muchísima libertad y probablemente por razones que no te habías imaginado que te podía dar libertad. Hay algo acá para mí radicalmente importante también en esta era donde más y más sentimos que somos libres, y es verdad, tenemos más libertad que en otras épocas, también depende muchísimo del contexto cultural en el que te encuentres y demás, pero sin embargo hay un montón de maneras en las que nosotros estamos perdiendo nuestra libertad casi que por voluntad propia, o por estos hábitos o acciones que hacemos sin saber lo dañinas que son para nuestro cerebro, para nuestro bienestar, para nuestra salud. Por ejemplo, uno de estos muy rápido es ser presos hoy en día de todo el mundillo que se crea alrededor de las redes sociales. Y lo digo esto siendo yo un partícipe, creador de contenido de todo esto. Pero creo que uno puede crear contenido y puede consumir contenido con una postura crítica. Y por esto es importantísimo cultivar esas posturas críticas, ese pensamiento crítico y empezar a transformar el modo de vida que uno tiene dentro de las posibilidades que sí ofrece esta estructura social y demás de modos de vida. Porque por suerte dentro de esta cultura y esta sociedad se pueden tener diferentes modos de vida que incluyen diferentes hábitos y diferentes formas de transitar el día a día. Y en ese juego tenemos libertad para elegir. ¿Qué pasa? Esa libertad hay que construirla personalmente, en el sentido de que uno tiene que hacer el trabajo de saber qué quiere en esta vida, qué valore y qué no valore. Pero esto es vital, importantísimo, ese trabajo ético, ¿no? El preguntarme yo qué valoro. Personalmente yo, y les comparto algo que pueden hacer, yo escribo a diario. Esto es algo que nosotros enseñamos en nuestra formación como uno de los ejes fundamentales de tener la práctica de escritura, el hábito de llevar un diario. Porque en ese diario puedo anotar cómo me siento cuando hago ciertas cosas, cómo me siento cuando hago ciertas otras, y empezar a llevar cierta acontabilidad, digamos, de mi experiencia y empezar a darme cuenta qué me importa de verdad y qué no tanto. Que se caigan los velos y las ilusiones. Hay muchas cosas que creemos que son importantes, o por lo menos voy a hablar de mí, hay muchas cosas que yo creía que eran importantes, y después cuando veo mi día a día digo, mirá, se ve que a través de las palabras decía que eran muy importantes, pero a través de las prácticas no tanto, o cuando las hago tampoco me siento tan bien. Y otras cosas que creía que no eran importantes, con el tiempo me doy cuenta que cuanto más las hago y más las cuido, mejor me siento. Entonces ahí también me pregunto, ¿qué es importante para mí? Para mí en lo personal hoy en día está clarísimo que importante es eso que me hace sentirme bien y eso que me hace mantenerme disponible para cuidar a las personas que amo. Eso lo tengo clarísimo. El resto es secundario. Yo puedo estar disponible para la gente que quiero y yo me siento bien con mi existencia, con mi cuerpo, con cómo me veo, con cómo me siento, con las cosas que hago, con el hombre en el que me estoy convirtiendo, en el que me construyo. Eso para mí es lo que importa. Entonces puedo empezar a ver a través de esa práctica de escribir cuáles son esas cosas que realmente me importan y cómo afectan mi día a día. Esa es una primera cosa imprescindible. Y la segunda es educarse, leer, estar informándose. La cantidad de tiempo que invertimos, que se invierte, ¿no? Y puede que vos no, tranquilamente vos sos una persona que nunca usa Instagram, que solo mira YouTube y que está viendo este video, pero la gran parte de la población hoy en día está esperando un colectivo, ni hablar en un tren, te subís a un transporte público en una ciudad y todo el mundo está o whatsappeando a cuatro manos con gente o grupos, que no es una forma para mí de generar vínculos reales. Un vínculo real necesita de presencia, de persona, de contacto, de abrazo, de estar atento a las necesidades ajenas, de hacerle favores y a las personas que le importen, de ayudar, de facilitar la existencia a las personas que amás, de darles amor, cariño, apoyo.
No solo de estar mandando memes. Y ni hablar de consumir reels, sobre eso hoy no quiero ni comentar. Y todo ese tiempo que se va en eso, esos tiempos libres que perdemos, por ejemplo, de mover nuestro cuerpo, de mantenernos sanos. Y mover nuestro cuerpo no es solo mantener sano el cuerpo, sino mantener sana la mente, porque la actividad física y la salud mental son prácticamente la misma cosa. Pero también de leer, de educarnos, de entrar más en profundidad, de dejar de consumir contenido chatarra que poco aporta y empezar a... Porque ¿qué pasa con el contenido esto? Yo subo 3 tips de cómo hacerla vertical, pero a eso le falta un contexto de práctica, le falta un contexto de conocimiento para saber cuándo aplicar esos 3 tips, cómo aplicarlos. Entonces, uno saca pequeños tips y después no puede armar un mapa completo. Es como uno termina armando un Frankenstein de tips que poco hace que la gente efectivamente después... A ver, la gente, si el contenido en Instagram suelto en 3 tips fuese tan efectivo, nadie estaría tomando nuestras formaciones. Por ejemplo, nuestras formaciones se llenan cada mes de personas que quieren simplificar, o sea, tener un poco más de orden en todo el contenido que hay sobre movimiento, sobre entrenamiento, sobre salud, sobre práctica. Entonces, ese tiempo que se le invierte a las redes se pierde también en uno empezar a leer un libro, mirar un video más largo, escuchar un podcast. Esas cosas están buenas, claramente. Pero este contenido, el scrolling infinito, nos destruye. Uno de los últimos nosotros cursos así que abrimos más introductorios a nuestra metodología, más accesibles, entraron 500 personas. En el, más o menos, no me acuerdo ahora cuántos años, pero alrededor de 350 personas, 5 minutos de meditación, les daba un nivel de ansiedad que no lo podían tolerar y esas personas tampoco leían. O sea, cada vez se lee menos, uno entra menos en profundidad y lo importante de leer, y esto me interrumpo porque esto es importantísimo, no es repetir la conclusión. No es que yo digo, bueno, le entro a ChatGPT, ¿qué decía, no sé, Marcuse en tal libro? O cuáles eran las ideas de, de Nietzsche, quien sea. Hoy todo el mundo dice las grandes frases de Nietzsche. El tema es la transformación que uno sufre, que uno transita en el proceso de leer. Porque uno no repite una frase, porque uno puede decir palabras. El tema es si entendés realmente qué está siendo dicho a través de esas palabras. Y ahí está la magia de leer y el ejercicio mental de desarrollar el pensamiento crítico y de transformar nuestra percepción, de entender qué está siendo dicho más allá de esa primer capa de palabras, ¿no? No que entendés vos por una palabra, sino que entiende ese autor en el contexto que lo escribió por esa palabra. Y cómo eso puede ser traído a un contexto moderno. Entonces, leer no es sacar grandes conclusiones y decirlas en Instagram, sino uno transitar el proceso de transformación de la propia percepción, lo que hace que después uno no tenga conocimientos, sino que sepa desde el cuerpo esa información que uno adquiere. Y lo otro que dije, las personas no toleraban 5 minutos en quietud. Hay algo que pasa con la meditación, podría hablar horas de la meditación, pero para ser muy puntual en este video, es que nos permite empezar a observar y tomar cierta distancia de nuestras sensaciones y pensamientos. O sea, yo siento algo y cuando medito, el ejemplo más claro, digo, ¿qué pasa en estas personas en esos 5 minutos? Sienten la necesidad de pararse y romper la quietud. Entonces, en vez de reaccionar ante ese estímulo, uno lo siente, lo percibe, aparecen todos esos pensamientos de ya me puedo levantar, me siento incómodo, me quiero ir, no es necesario, ¿para qué me estoy quedando 5 minutos sentado? Tengo que hacer otra cosa. Y uno puede, en vez de reaccionar ante esos pensamientos y esas sensaciones, decir, ok, yo igual tomé la decisión de que me iba a quedar acá sentado 5 minutos. Entonces uno se sostiene en una decisión más allá de esos emociones y pensamientos pasajeros. Y esto está ligadísimo a lo primero que hablé, porque uno tiene que hacer el trabajo, preguntarse qué valora, pero después se la tiene que bancar decidiendo comportamientos, eligiendo comportamientos que estén de acuerdo con esos valores. Y esto va al punto primero que hablamos de los hábitos y la libertad. Yo, por ejemplo, valoro mucho mi claridad mental y mi fuerza de voluntad y mi capacidad de elegir cosas. Entonces, cuando me despierto a la mañana y tengo el impulso de querer agarrar el celular y ver qué me respondió tal persona o ver cómo le fue a mi última publicación, hoy tengo ese impulso y tengo la capacidad de controlarlo y decir, no lo voy a agarrar. Y esto con un montón de otras cosas, ¿no? Con el impulso de comer algo dulce cuando dijiste que no lo ibas a comer, con el impulso de no ir a entrenar cuando dijiste que ibas a ir a entrenar, con ponerte efectivamente a trabajar y estudiar cuando querés trabajar y estudiar
y no procrastinar porque X razón, porque uno empieza a tomar, uno puede tomar cierta distancia de ese pensamiento y esa emoción que te da la razón perfecta por la que tenés o no que hacer algo que en realidad no era lo que te planteaste, y uno puede sujetarse a esos valores, a esas decisiones que uno tomó antes. En la formación nosotros lo enseñamos como la promesa inicial que uno toma antes de entrar a una meditación, una práctica, y uno puede permitir que pase ese pensamiento, esa emoción, y sujetarse a la promesa inicial y sostenerse en su camino. Y esto es importantísimo para el cultivo de la libertad. Y hay cosas que nos rompen esto, digo, usar tantas redes sociales nos rompe esto, picotear azúcar todo el día nos rompe esto, hay cuestiones que literalmente a nivel químicos del cerebro, y son estas cuestiones, ¿no? Estos bucles dopamínicos que uno entra que les hacen perder a uno la voluntad, la capacidad atencional, la capacidad de mantener el foco en algo. Y uno pierde soberanía y autonomía sobre la propia experiencia de vida y anda acarreado de un lado para el otro. Y hay un estudio muy famoso que se titula Una mente a la deriva es una mente infeliz, que habla justamente de que las personas que tienen mayor capacidad de foco atencional y de activación en las áreas prefrontales, en las áreas que están asociadas con el control consciente, tienden a tener mayor salud y resiliencia mental, versus las personas que tienen más activación de la red neuronal por defecto, más devaneo mental. O sea, el devaneo mental nos hace estar más infelices. Hay que cultivar esta capacidad atencional, y esto se cultiva con hábitos, con la manera en la que comes, con la manera en la que te comportás. Y esto, la actividad para mí con la que se empieza, mencioné la escritura y es clave para hacer todo este trabajo, para darte cuenta cuán importante es esto, pero después es la meditación, es aprender a quedarte 5, 10, 15, 20 minutos quieto. Y antes de pensar qué meditación, para mí la meditación en silencio callado, sin una guía, sin nada. Claro está que hay personas particularmente que por una cuestión de salud mental o lo que sea, esto es un desafío muy grande, ¿sí? Y por ahí tenés que entrar con otro tipo de meditaciones, y está bien. Pero quienes sabemos que podemos afrontarnos a eso, pero estamos escapando, es importante poder estar a gusto 20 minutos mínimo en silencio con uno mismo, sin estímulo. Y sí, se va a levantar la ansiedad, va a haber un millón de pensamientos de por qué tenés que estar haciendo otra cosa, pero son 20 minutos. Esto lo compartí literalmente en la última clase de la formación. Quien cree que no tiene tiempo para meditar es quien más está necesitando meditar. Porque si uno cree que no tiene ni 10, 15, 20 minutos para quedarse quieto en el día, está yendo directo el camino a pegársela contra la pared, seguramente, y pegársela fuerte. Por esto digo, no es... Digo, sí, un par de consejos para meditar: quedarte quieto, cerrar los ojos, respirar por la nariz. Y ahí conviví con todo lo que te pasa, con todo lo que te atraviesa. Empezás a generar cierta distancia y vas a ver claramente cómo en una semana empieza a cambiar tu actitud frente a las cosas. Y de repente dejas de procrastinar, dejas de tomar decisiones que en realidad después te arrepentís o sentís culpa. Esto es importantísimo. Por esto en nuestra metodología hay 3 pilares, y uno de los pilares es esto, es las prácticas regenerativas, la capacidad de generar espacios contemplativos de silencio y meditación en tus días. Claro, detrás de esto hay un montón de cuestiones fisiológicas que uno puede estudiar, metodologías y demás, que están buenísimas y que profundizan tanto los efectos como positivos, como facilitan la práctica, nos hacen entender mejor por qué lo hacemos, y entender es importante, educarse es importante. Pero de base es esto, ¿no? Si algo me gustaría que te quedes práctico de este video es agarrar el cuaderno, empezar a escribir a diario lo que te salga, lo que te pase. Yo sé que a veces uno se traba, pero es como, bueno, ¿qué querés hacer hoy? ¿Qué te importa? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué no querés repetir? O empezar a tomar las riendas de tu vida y ponerlo en papel, porque un estudiante hace 2, 3 clases, 2, 3 semanas, dijo algo que me encantó, que fue: cuando lo pongo en papel después no me puedo hacer la boluda. Eso es en argentino, y para todas las personas que escuchan de hispanohablantes, no me puedo hacer el tonto, no puedo evadirme, porque lo escribí, porque si lo pienso yo, hoy voy a hacer esto, bueno, después puedo barrer el pensamiento bajo la alfombra. Cuando está en papel, está en papel. Yo dije que iba a hacer esto, y dije que no iba a hacer esto. Y uno se puede empezar a enfrentar realmente más a uno mismo y tomar las riendas. Y meditar, quedarte quieto, empezar 5 minutos, pero todos los días encontrar en tu día un espacio para quedarte 5, 10 minutos quieto. Después que escalarlo a 20, sin el celular, por el amor de Dios, sin música, nada. Así, si puedes con los ojos cerrados, ya. Y eso, desde ya que me encantaría que si escuchaste hasta acá me comentes algo. O sea, me importa mucho saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Me importa mucho
si hago esto es porque realmente todo esto a mí me interpela muchísimo y creo que muchas personas podrían beneficiarse de estas prácticas y podríamos de a poquito transformar el modo de vida que estamos perpetuando. El modo de vida consumir, el modo de vida que creo que no me encuentro persona que no critique muchas cosas del modo de vida moderno. Bueno, hagamos algo al respecto. Para mí entonces es importantísimo generar comunidad, que me escriban, leerles y que podamos co-construir todo esto y compartirlo. Y hablar de que para mí también es importantísimo si te suscribís y esas cuestiones, a que esto llegue a más gente. Y que podamos transmitir este mensaje y realmente empezar a vivir como seres más empáticos, responsables en esta sociedad.